Carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar del Consejo Europeo. Bueno, Nieves, esto va a empezar ya, vamos a escuchar al presidente, al que ha recibido con ovación otra vez, puestos en pie. Pues sí, bueno, casi medio minuto más de aplausos. Que la realidad... todos en pie, los diputados socialistas, también Pablo Iglesias, que ha llegado un poco más tarde, pero también se ha sumado al aplauso, Pedro Sánchez, que ha respondido a todos, poniéndose en pie, también aplaudiendo a su vez a sus diputados, y así hemos empezado este pleno que ahora la presidenta está presentando. Bueno, pues en este contexto de rebrotes, con el último dato de la EPA, que es tremendo, con el Reino Unido, en fin, bloqueando, vetando, desincentivando los viajes a España. Pues seguimos con los aplausos y Pedro Sánchez ya en la tribuna para empezar este discurso sobre el acuerdo europeo, como decimos, que presentará. Señora Presidenta, señorías, buenos días. Estos días hemos vivido hechos que serán recordados por las generaciones futuras, por el dolor de las pérdidas y el sacrificio de la población, también por la altura de miras en la respuesta. Hemos dado un paso más en la historia de éxito de nuestro proyecto común, que es la Unión Europea, y por eso quisiera, aun no siendo ortodoxo, adelantar la conclusión acerca del acuerdo europeo antes de describir su gestación y sus pormenores. Al final y al cabo, sus señorías conocen cuál es la resolución. La esperanza venció al miedo, Europa encontró su lugar. Cuando Europa se ha visto confrontada al mayor desafío de su historia durante estos últimos 100 años, Europa ha sabido dar la respuesta. Y por su parte, cuando España propuso un plan Marshall para encarar esta calamidad de pandemia, la mayor calamidad en el último siglo, Europa aprobó un plan Marshall. Comparezco, por tanto, señorías, para dar cuenta de los consejos europeos del pasado 23 de abril, del 19 de junio y del más reciente del 17 al 21 de julio, como bien reza el título de la comparecencia y ha subrayado la presidenta, en cuyas conclusiones se ha aprobado finalmente el paquete de apoyo a la recuperación frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19, el llamado Próxima Generación Unión Europea. Y por otro lado, también daré cuenta de la propuesta del Consejo Europeo, pendiente ahora de su aprobación en el Parlamento Europeo, que es el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Si me lo permiten, quisiera comenzar echando la vista atrás. Me parece necesario, ya que desde que comenzó el año 2020 la historia de la humanidad se está describiendo a una velocidad vertiginosa. Es importante, por tanto, pararse a reflexionar, aunque sea por unos instantes. Es necesario analizar, con perspectiva histórica, cuáles son las respuestas a determinadas circunstancias, especialmente en los momentos en los que el mundo está cambiando de manera tan vertiginosa. Este año 2020 es uno de esos momentos, es un punto de giro y merece la pena ponerlo en valor a través de 3 lecciones que contextualizan la importancia para España y para Europa del acuerdo logrado en el Consejo del mes de julio. En primer lugar, desde esta tribuna he hecho alusión durante los últimos meses a una situación muy semejante a la Segunda Guerra Mundial. Fue la devastación que ésta dejó, la que hizo que los Estados europeos trabajaran unidos por un futuro común, por la paz. Y en este contexto nació lo que conocimos como el Plan Marshall, al que otras veces también me he referido y que desgraciadamente España no pudo acogerse a él como consecuencia de la afinidad de la dictadura franquista con el régimen nazi. Precisamente para evitar una nueva guerra se creó la CECA en 1951 y a partir de ese momento comenzó a formarse esta comunidad de Estados europeos que hoy nos sigue amparando. Las transformaciones, que han sido muchas en la historia de la Unión Europea, están ahí, pero los cambios decisivos han sido pocos y muy trascendentales. Señorías, el Tratado de Maastricht de 1992, por el que nace oficialmente la Unión Europea, la puesta en marcha del mercado único, la puesta en marcha de la moneda única, yo diría también, hasta incluso la integración de España y de Portugal en la Unión Europea, son quizá los únicos hitos comparables a lo que ha ocurrido hace apenas 10 días en Bruselas. Europa no tuvo la respuesta adecuada frente a la gran recesión de 2008 y ha tenido otra muy distinta frente a la gran pandemia de 2020. Lo de 2008 fue un retroceso para Europa. Lo de 2020, señorías, ha sido un avance y es justo reconocerlo. Lo de 2008 enseñó cómo fracasó lo que el éxito oculta y la de 2020 debemos conseguir entre todos que sea un éxito absoluto. En consecuencia, la primera lección que me gustaría compartir con ustedes es que ha sido recordar el Tratado de Lisboa del año 2007, el último hasta la fecha, que establece la necesidad y el deber
de la Unión Europea de trabajar conjuntamente a favor de la salud pública y que uno de sus artículos reza lo siguiente, y cito textualmente: el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo podrán adoptar también medidas de fomento destinadas a proteger y a mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas. La primera lección ha sido volver, en consecuencia, a ser quienes somos. Volver a ser Europa para que Europa proteja a Europa. Volver a creer en la unión y en el principio de reciprocidad. Unidos. Ha sido apostar por seguir escribiendo la historia de Europa, señorías, desde nuestra identidad en el mundo, recogiendo el testigo de aquellos estados que hace más de 70 años se unieron para superar la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, señorías, permítame que analice otro acontecimiento histórico que viene dándose en estos últimos años. En las elecciones federales alemanas de 2009, el partido ultraderechista Alianza por Alemania consiguió un 0,1% de los votos. En las últimas elecciones, en 2017, obtuvo alrededor del 12%. En las elecciones parlamentarias italianas de 2008, la ultraderecha no llegó al 10% de los votos, localizados además en una zona específica del país italiano, en el norte. En las elecciones de 2018, la Liga Norte de Salvini obtuvo un 17% de los votos en todo el país y poco después llegó a tener un 34% en estimación de voto. En las elecciones presidenciales francesas de 2012, el Frente Nacional, que tenía ya un cierto arraigo en la política francesa, obtuvo algo más del 17% de los votos y quedó apeado de la segunda vuelta. En las elecciones de 2017, en cambio, la líder del Frente Nacional logró disputar la segunda vuelta y alcanzó un 34% de los votos. En Suecia, la ultraderecha tenía apenas 1,5% de los votos en las elecciones de 2007, entró por primera vez en el Parlamento sueco en 2010 con el 5,7% de los votos y en 2018 fue la tercera fuerza política con casi el 18% de los votos en ese país. En España, por acabar este repaso sin hablar de otros países significativos, como pueda ser Holanda, como pueda ser también Austria, los partidos de ultraderecha no alcanzaban ni siquiera 2 décimas porcentuales en 2008. Todavía en 2015, la ultraderecha en sus primeras elecciones generales obtuvo menos de 60.000 votos en nuestro país. En las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos. La verdad es que se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país. Esta evolución inquietante, señorías, responde sin duda a diversas razones complejas, pero no cabe duda de que una de las principales razones ha sido el aumento de las desigualdades, la exclusión social, en consecuencia la exclusión política y el abandono que los ciudadanos han sentido por parte de las instituciones nacionales y europeas en la última década. Hubo una crisis económica brutal en 2008 y la respuesta que se dio desde las instituciones no fue la adecuada. Europa dio la espalda a los ciudadanos y a las ciudadanas. Propugnó la austeridad precisamente cuando necesitábamos políticas expansivas y solo consiguió abrir heridas dolorosas en los más vulnerables. En esta década volvieron a Europa el nacionalismo radical y la ultraderecha también regresó a Europa porque Europa se equivocó. En 2020, con la crisis dramática creada por la pandemia, Europa no podía volver a equivocarse de nuevo. No podía abandonar de nuevo a los ciudadanos y no lo ha hecho. No podía volver a dejar caer a los más vulnerables y no lo ha hecho. Y creo que este es el mensaje político que hemos trasladado todos los líderes el pasado mes de julio. La segunda lección es, por tanto, la siguiente. En una gran crisis como la de 2008 se hizo una política que no pensaba en las personas, sino en la macroestructura económica. Y cuando la política se olvida de las personas se olvidan de la política. En tercer lugar, y ya para finalizar esta introducción, señorías, permítame de nuevo que eche la vista atrás. Esta vez, solo unos pocos meses, cuando empezó la legislatura, en el discurso de investidura. Este Gobierno tenía un proyecto de país cimentado en distintas transformaciones cruciales, decíamos entonces. Y como verán, la pandemia no ha cambiado esas prioridades, sino que al contrario, las ha reforzado y consolidado, alineando nuestra agenda política de transformaciones con la agenda política de transformaciones de la Unión Europea. La primera,
la digitalización de la economía. Hemos visto en estos meses cómo la digitalización se ha vuelto imprescindible, diría, para mantenernos en contacto con el mundo. Ahí están los datos de la EPA, el número de millones de trabajadores que lo hicieron a través del teletrabajo. Por tanto, la digitalización se ha vuelto imprescindible para mantenernos en contacto con el mundo, para mantener, como decía antes, la actividad productiva a través del teletrabajo e incluso para continuar una actividad educativa de nuestros hijos, con todas las dificultades, con todas las debilidades que hemos visto en el sistema educativo y, en consecuencia, con toda la voluntad de transformar y garantizar la igualdad de oportunidades también a nuestros niños y nuestras niñas. Junto a esta primera transformación, la digitalización de nuestra economía, tenemos la segunda, que es la transición ecológica. Para el coronavirus encontraremos una vacuna, y espero que sea pronto, señorías, pero para el desastre climático no habrá vacuna. Solo nos queda detenerlo, y estamos a tiempo de hacerlo, generando además salud, generando además bienestar social y un gran número de empleos de calidad. La tercera tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres han vuelto a ser, junto con los jóvenes, en esta pandemia las más perjudicadas, a pesar de, o precisamente por, haber cargado ellas con la mayor parte de las tareas de cuidados. Necesitamos igualdad de género ya. Y la cuarta es la cohesión. A la cohesión social se tiene que unir también la cohesión territorial. No queremos que haya brechas insalvables entre distintos colectivos, privilegiados y vulnerables, entre zonas urbanas y zonas rurales. No queremos que haya brechas insalvables entre las comunidades autónomas. El proyecto de país que teníamos al comenzar la legislatura es el mismo proyecto que tenemos hoy. Lo reafirmamos, lo reivindicamos y en el que venimos trabajando además desde hace más de 2 años, antes con un anterior gobierno monocolor, hoy con un gobierno progresista. Es la España que nos merecemos, por la que hemos luchado a pesar de ser golpeados por una pandemia. A pesar de atravesar una crisis mundial sin precedentes. Nuestro diagnóstico, señorías, era el correcto y nuestros objetivos no se han movido. Nuestra ilusión, si me lo permiten, incluso es todavía mayor a antes de la pandemia. Por tanto, la tercera lección que me gustaría compartir con ustedes es que ya tenemos un camino recorrido. Lo que Europa nos pide es lo mismo que nosotros nos pedíamos a nosotros mismos desde el cambio de gobierno, después de la moción de censura. Lo que Europa pide es la España que queremos, es la España en la que creemos. Una España con igualdad de género, una España con cohesión social y territorial, una España que apueste decididamente por la transición ecológica y digital. En definitiva, un propósito único, que es recuperar el crecimiento, crear empleo, crear empresa, crear empleo, y que ese empleo, señorías, sea un empleo digno, un empleo estable. Señorías, con este último Consejo hemos cerrado un periodo de muchos meses de negociación que comenzó antes de que se desatara la crisis sanitaria con el Consejo Europeo del pasado 20 y 21 de febrero. Ahí, como recordarán, no se logró alcanzar un acuerdo en el marco financiero plurianual. El proceso que nos ha llevado desde ese desacuerdo hasta el consenso actual ha estado marcado, desde luego, por la emergencia sanitaria de la pandemia, que generaba nuevas necesidades y que acentuaba, como he dicho antes, otras, pero también por un constante intercambio de información sobre las posiciones de cada uno de los Estados miembros. Ha habido, en definitiva, una incesante negociación. El cierre de este periodo, la semana pasada, yo creo que es, honestamente lo digo, un éxito rotundo para aquellos que creemos en la Unión Europea, tanto por la propia dinámica que genera en el continente europeo, como también por el horizonte de esperanza que provoca y que crea en nuestro país a millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. La conclusión ha sido muy positiva, señorías. Hemos extraído lecciones, pero también es muy importante poner en valor una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, yo voy a tratar de resumir el proceso paso a paso. En primer lugar, el Consejo Europeo del 23 de abril. Permítame referirme a este Consejo, que fue, por cierto, la cuarta videoconferencia de jefes de Estado y de Gobierno durante la pandemia y que marcó un punto de inflexión. Ese fue el primero de los varios consejos europeos que han transformado Europa. Al tener un carácter informal, pues no hubo conclusiones. El presidente del Consejo resumió nuestras discusiones de forma oral, lo que no implica que no se tomasen decisiones relevantes, como se tomaron entonces, y voy a exponerles. Se llega a él con la propuesta de este país, de España y también de otros países, de dotar una respuesta europea consecuente y proporcional con la gravedad de la situación derivada de la emergencia sanitaria. Y la primera decisión fue endosar el acuerdo del Eurogrupo de 9 de abril
para poner en marcha lo que llamamos la triple red de seguridad, dotado de 540.000 millones de euros, para la protección, en primer lugar, de los trabajadores a través del Fondo de Reaseguro de Desempleo, en segundo lugar, la protección de las empresas con las avales del Banco Europeo de Inversiones y, en tercer lugar, la asistencia a los Estados miembros de la respuesta sanitaria mediante el acceso no condicional, como debatimos en anteriores comparecencias del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Se trataba de un logro previo, fue muy necesario en su momento para darnos estabilidad en el medio y en el largo plazo, para dotarnos del espacio y para continuar la negociación en torno al paquete de recuperación y el marco financiero plurianual. Esta red de seguridad ha sido clave, yo diría que ha sido clave para la estabilidad de la zona euro en los primeros meses de este año. En los momentos, por cierto, de mayor incertidumbre y de mayor golpe de la pandemia en el continente, constituyó también la primera señal de la voluntad de todos los socios europeos de recorrer unidos el camino de la crisis y hacerlo sin dejar a nadie atrás. La utilidad del mecanismo del Fondo de Reasegura, el mecanismo SUR, lo demuestra el hecho de que, fíjense, ahora mismo hay 18 Estados miembros que han solicitado acogerse a este Fondo de Reaseguro. Y sin duda alguna también España se va a acoger al mismo, porque gracias a ello vamos a poder financiar los expedientes de regulación temporal de empleo que están ahora mismo. Bueno, estamos escuchando en Hoy por Hoy la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en el Congreso, dando cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo. Ahora mismo lo que hace es repasar el contenido de esos acuerdos, que son conocidos. Ha habido algunas referencias más políticas en el arranque de su intervención, que enseguida vamos a valorar con nuestros comentaristas, pero tenemos que cumplir con algunas costumbres de cualquier mañana, de cualquier día. Por ejemplo, saludar a Rosa Márquez.